Hoy nos toca, recuerden, seguridad y salvación. Le hablamos a la disciplina cuando uno peca. Le hablamos de lo que es la oración, la importancia de la confesión, la importancia de la súplica, del agradecimiento, de la adoración. Y también le hablamos de lo que es la importancia fundamental de la palabra de Dios. Es muy clave hablarle de la importancia de la palabra de Dios. Y yo quisiera que oráramos antes de empezar, por favor. Señor y Dios bendito, gracias por tu bendita palabra, porque es eterna. Y Señor y Dios santo, en esta noche, por favor, necesitamos escuchar tu voz. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Es importante, porque Dios me habla por su palabra. Dios me habla por su palabra. Si vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el libro de Hebreos nos habla de que Dios, habiendo hablado de muchas maneras. ¿Cómo hablaba Dios? Hablaba de una manera cara a cara con Adán y Eva hasta que hubo el pecado. Esa presencia perfecta salió del jardín del Edén y después empezó a hablar con sus hombres de diferentes maneras. De diferentes maneras, ellos ofrecían sacrificios, sabían que estaban en comunión con Dios. En Levítico vemos todos los sacrificios, lo que representa cada sacrificio, sacrificio por la paz, sacrificio por el pecado, sacrificio de acuerdo a la familia, de acuerdo a la necesidad de cada familia y también al dinero que tenía cada familia. El sacrificio del sacerdote, todo eso lo vemos en esa comunión con Dios. Dios hablaba cara a cara, hablaba con estos hombres en el lugar del sacrificio, habló con Moisés cuando lo llamó en la zarza, habló con Abraham de una manera, Abraham es una vida increíble, la vida de Abraham es el amigo de Dios, así lo dice la Escritura. Entonces, ¿cómo le habré yo de ocultar a mi amigo Abraham? Allí en Génesis, antes de destruir Sodoma y Gomorra, donde estaba su sobrino. Entonces, una relación muy única. Después habló con Moisés y el pueblo de Dios sabía que hablaba con Moisés. Yo recuerdo en el monte cuando subió por las tablas de la ley. Por eso cuando Josué comenzó a la conquista de la tierra prometida, el pueblo le pidió solamente una cosa. De la manera que Dios estuvo con Moisés, que Dios esté contigo y te vamos a seguir. Pero que Dios te hable. Le habló a Samuel, al profeta Samuel en aquel momento. Recuerdan cuando iba a empezar su ministerio y el profeta se dio cuenta de que era Dios que le hablaba. Varias veces lo llamó hasta que él se dio cuenta de que era Dios. También habló a través, en los profetas habló de diversas formas, habló a través de los sueños, habló a través de visiones, como al profeta Jeremías, al profeta Zacarías. La profecía de Zacarías es muy importante en todo lo que tiene que ver con la profecía bíblica y la escatología, y Dios le hablaba de esa manera al profeta Zacarías. Dios habló. Por eso en el Antiguo Testamento, si ustedes ven, hay una palabrita, los profetas, Jehová habló, palabra de Jehová. Les habló a través de visiones, a través de sueños, a través de diferentes maneras. Por supuesto que esa presencia de Dios un día vino en Juan 1:14 y dice que vimos la gloria del unigénito en la persona de Cristo. Y el libro de Hebreos capítulo 1, esos primeros versículos, en este tiempo nos ha hablado por Jesucristo. Cristo les dijo a sus discípulos, el Padre lo tienen que ver a través de mí, yo y el Padre uno somos. Era la presentación del Padre, porque a Dios nadie le ha visto jamás. A Dios nadie le ha visto jamás. Hay hombres que vivieron una comunión con Dios de una manera muy linda, pero después de que terminó el libro de Apocalipsis, se terminó todo. Todo eso como Dios le hablaba a estos hombres. Y Dios nos dejó su palabra. Su palabra.
desde Génesis hasta Apocalipsis. Aproximadamente un poco más de 4.000 años. 4.000 años. 4.000 años que transcurrieron y Dios utilizó la vida de aproximadamente 40 hombres, algunos más, de diferentes clases sociales. Utilizó reyes, utilizó gente común y corriente, utilizó campesinos, utilizó 40 tipos de personas aproximadamente totalmente diferentes el uno al otro. No se conocían algunos entre sí, pero vemos cómo la escritura es tan perfecta que hay parte de la escritura que se cumple a veces 1000 años después, a veces mucho tiempo después. ¿Cómo íbamos a entender que Isaías, cuando dijo el nacimiento de Jesús en Belén, Miqueas, cuando dijo el nacimiento de Jesús en Belén, iban a transcurrir tantos años? La profecía de Isaías capítulo 53, 800 años antes de que viniera Cristo, y ya dijo, callará de amor, iba a ser molido por nuestros pecados. 800 años presentaba al Mesías Rey, su parecer y su hermosura iban a desaparecer. Entonces vemos a la persona de Cristo en toda la profecía bíblica. Vemos Dios hablándonos a través de su palabra. Hermanos, no hay otra manera en este tiempo que Dios nos hable, sino a través de su palabra. Por supuesto que su voluntad no la puede mostrar a través de circunstancias, a través de cuando el Espíritu Santo nos marca algo en el corazón en su palabra, pero Dios nos habla por su palabra. Es un libro bendito, es un libro único, es un libro único. Es un libro que si ustedes agarran los 2 primeros capítulos y los tienen en una mano y hasta el final, todo es la historia de un hombre pecador y perdido y la historia central de Jesucristo. No hay otra cosa. Miren, me apasiona la palabra de Dios, pero entre más la estudiamos, yo me siento cada vez que sé menos. Qué increíble. Estaba estudiando el libro de Esdras. Cuando lleguemos al cielo, estos hombres, yo creo que van a decir, ustedes pasaron parte de la Biblia desapercibida. Nos vamos a encontrar con Nahum, con Joel, con Habacuc, y van a decir, ¿por qué nunca abrieron esas hojas de la Biblia? Y son libros muy importantes. ¿Saben qué hacemos muchas veces en este tiempo? Agarramos pasajes que nos convienen o lo que necesitamos y de ahí sacamos doctrina y de ahí buscamos lo que necesitamos. Y personalmente pienso que la Biblia tiene que ser enseñada de forma perfecta y de forma natural como está escrita. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia tiene que ser enseñada positivamente, libro por libro. Por supuesto que cuando vemos temas como el evangelismo, como el discipulado, tenemos que saltear diferentes momentos de la palabra de Dios, pero la Biblia debe ser estudiada así. Miren, les voy a compartir algo personal. Estaba estudiando el libro de Esdras la semana pasada porque me pidieron en una iglesia para hablar del libro de Esdras, que fue el hombre que Dios utilizó para animar y restaurar al pueblo espiritualmente en un momento en que tenían que volver a construir los muros. Y no había descubierto algo. En el capítulo 4 de Esdras, del versículo 6 al versículo 23, estoy tratando de que mi cabeza recuerde a veces, del capítulo 4, del versículo 6 al versículo 23, yo veía que cambiaba y hablaba de otros reyes, que no era el rey Darío de donde estaba hablando. Y después en el capítulo 5 empieza a hablar de nuevo de donde estaba. Y yo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué? No había percatado en eso nunca. Y empecé a estudiar y a profundizar y me dije, pero son reyes 50 años después. Está hablando del rey que se casó con la reina Esther, está hablando de otros reyes. Y descubrí de que hablaba de la misma situación que estaban viviendo los judíos, de la oposición en medio
de la reconstrucción. Y el Esdras colocó ese pasaje ahí porque era lo que necesitaba mostrarle, de que siempre iba a haber oposición, pero de que Dios siempre que hay oportunidades va a colocar personas, va a permitir que hayan personas que se opongan a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque crecemos, porque después de ese pasaje dice Esdras que surgió todo lo que faltaba para la reconstrucción. Si no hubiera habido oposición, no hubiera surgido esa necesidad. Y Dios ve el futuro. Y hermanos, es tan rica la palabra de Dios. Y yo decía, me sentí mal porque dije, qué poco a veces uno que le dedica tiempo a estos profetas. Y en el discipulado, hermanos, cuando gasten tiempo con esas personas nuevas, recién convertidas, desafíenlos a que lean toda la Biblia, a que lean toda la Biblia, por lo menos una vez al año toda la palabra de Dios, o por lo menos que lean el Nuevo Testamento. La vida es una disciplina, es una disciplina. Y no hay excusas, no hay excusas. Hay un hombre de Dios que fue un general de la Segunda Guerra Mundial del ejército americano que leyó la Biblia 89 veces hasta que murió. Y le preguntaron cómo hacía si era general en la Segunda Guerra Mundial. Y decía, en los momentos más difíciles de la guerra, después adelantaba lo que me faltaba. Y yo decía, si un hombre de esos, con semejante responsabilidad, lo pudo hacer, ¿cuánto más yo? Lo que pasa es que nosotros somos personas que tenemos que por naturaleza a veces sentir los golpes para aprender. Disciplina. Les digo, después de que me dio un infarto hace 4 años, les digo, no voy a descansar hasta que no hago 1 hora de ejercicio o 1 hora y cuarto. Y me di cuenta de algo. Uno es una excusa de que no hay tiempo. Hay tiempo. Se tiene uno que organizar. Tiene uno que preparar, evaluar y planificar el día. El día. El mañana no lo sé, pero por lo menos el día prepararlo bien. Desafíense a estudiar la Biblia. Por lo menos leer el Antiguo Testamento una vez por año, el Nuevo Testamento una vez por año. Y nosotros tenemos que mentalizar de eso a nuestros hermanos. ¿Por qué? Lo primero, ayúdenme a buscar Salmo 119, 89, por favor. 119, 89. A ver, quiero tratar de, a ver si lo puedo lograr. ¿Alguien lo puede leer? Por favor, saca el micrófono y lo lee. Lo leo. Por favor. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los fieles. Para siempre. La palabra de Dios es eterna. Miles de años estoy tratando de compartir algo, pero no puedo. A ver. La palabra de Dios siempre permanece. Y han pasado miles de años desde que la Biblia ha sido escrita, han surgido civilizaciones, han surgido reyes, gente que ha querido destruir la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es eterna. Emperadores han decretado su exterminio, pero la Biblia permanece. Es increíble cómo aún en los países comunistas la palabra de Dios permanece para siempre. Yo les digo que la Biblia es algo que en los países musulmanes intentan. Yo decía, nosotros a veces tenemos tan poco valor, aprovechamos menos las oportunidades que esta gente tiene. Ellos dan la vida por una Biblia. Nosotros tenemos la versión Reina Valera, la versión internacional, la nueva versión, la versión Dios habla hoy, tenemos la Biblia de estudio Ryrie, Scott, tenemos tantas.
y no valoramos muchas veces. Pero la Biblia es eterna, pero la Biblia también es veraz. 119, 142, Salmo 119, 142, les voy a leer, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es tu ley la verdad. La Biblia es verdad, porque Él es la verdad y la vida. Hay ataques a toda clase de verdad. Quieren sustituir la Biblia por la experiencia. Quieren sustituir la palabra por lo que yo pienso, por lo que yo creo, por lo que la psicología dice. Pero no, es lo que dice la Biblia. Quieren reemplazarla. Aquí está la verdad. No hay nada más. Es un libro, la clase de bibliología es espectacular porque nos dice cuánto ha sido cuando veía los manuscritos del Qumrán, toda la historia tan fantástica de cómo la escritura es tan perfecta que a veces se sorprende uno cómo durante tantos siglos ha permanecido. Ahora, ¿qué hago con la Biblia? La Biblia debo atesorarla en mi corazón. Eso lo tienen en la Salmo 119, 103. Debo atesorarla. Dice, cuán dulces son mis palabras, a mí tus palabras, más que la miel de mi boca. La iglesia primitiva, a pesar de la persecución, amaron la palabra, la vivieron, la predicaron, la obedecieron y la proclamaron. Tenemos que atesorarla en el corazón, pero también tenemos que hacer algo. Salmo 119, 18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Tengo que orar para entenderla. Tengo que orar para entenderla. Cuidado con la cantidad de libros que hay en la librería, valga la redundancia. Hay muchos libros, pero hoy hay una cantidad de libros que no tienen nada que ver. Libros de experiencias, de fanatismo, de tantas cosas raras que a veces nos confunden al cristiano. Entonces, nosotros tenemos que orar para entender la palabra de Dios. Nosotros tenemos el gran maestro. ¿Quién es? El Espíritu Santo, que la Escritura dice que Él nos enseña y nos recuerda. Tenemos que orar a Dios para entenderla, para que abra nuestros ojos. 119, 36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios. Que Dios nos dé ese corazón, una mente iluminada. No solamente eso, sino que tenemos que meditarla. Salmo 119, 15 dice, en tus mandamientos meditaré, guardaré, dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Pero para meditar la palabra de Dios requiere que gastemos tiempo con la palabra de Dios. Tenemos que tener un tiempo devocional diario, un tiempo devocional de comunión, donde yo tengo mi lugarcito secreto. Hoy, por ejemplo, donde ustedes me ven es un altillo. Hay una escalerita, la cierro. Acá no sube nadie y me encierro. ¿Por qué? Porque necesito estar a solas. Porque el ruido te aleja. Meditar en la palabra, pensar qué quiere Dios. Orar, Señor, hazme entender tu palabra. Ayúdame a practicarla, a guardarla. Señor, miren las preguntas que a veces le hago a Dios. ¿Hay alguna promesa para reclamar? Señor, ¿tú tienes alguna promesa para indicarme? Señor, ¿hay algún pecado que me estás marcando que yo tenga que dejar? ¿Hay algún pecado? ¿Hay algo que estoy haciendo mal? ¿Hay alguna lección para aprender? ¿Hay alguna bendición? ¿Hay algún pensamiento nuevo? Después tengo que practicar la palabra de Dios, vivirla. Y por último, proclamarla. Pero quiero que me acompañen a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre
creados según Dios de la justicia, santidad y verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, vestidos del nuevo hombre y renovaos del espíritu y vestidos. ¿Qué quiere decir esto? Despojaos. En el momento en que creímos en Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos selló, entró en nuestro corazón de una vez y para siempre. Él nos enseña y nos recuerda. Nosotros ya estamos en Cristo. Tenemos que vivir nuestra vida en Cristo. Colosenses dice hacer morir esos deseos terrenales, hacer morir la carne. Ya estamos en Cristo. Ya estamos, nos despojamos de ese viejo hombre. Nos renovamos. ¿Cómo nos renovamos? A través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo va transformándonos y nos vestimos. Tenemos una vestidura nueva. Yo quiero que me respondan ustedes ahora. Los quiero escuchar. Vamos a suponer que hay una persona con un pasado de ladrón. Yo les pregunto algo. Él dice que se convirtió a Cristo. ¿Cuándo sabemos que deja de ser ladrón? Los escucho. Y cuando no vuelve a robar más. Tiene el micrófono silenciado. Cuando se convierte a Cristo. No, tiene el micrófono silenciado, pastor. Ahora sí. A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo deja de ser ladrón? ¿Y cuando deja de robar definitivamente? ¿Cuándo sabes que dejó de robar definitivamente? No, me mató. Cuando se convierte. Cuando se convirtió, ¿cierto? ¿Cómo? Cuando se arrepiente y cambia su manera de vivir, de actuar. ¿Cómo sé que cambió su manera de vivir? Porque puede estar sentado 5 años y yo digo no robo más. Pero ¿cuándo estoy seguro que dejó de robar? ¿Qué piensan? Vamos. No está mi amigo que siempre lo manda al frente, como dicen los argentinos. No lo veo. ¿Qué pensaba Francisco? Yo pienso que cuando él acepta a Cristo en su corazón, ya supongo que no roba. Sí. A ver, ¿qué piensan los otros? Sí, yo también pensé eso. O sea, cuando le entrega totalmente el corazón a Dios y decide cambiar la vieja vida por la nueva vida. ¿Sí? Sí. Acompáñenme al versículo 28, por favor. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, Eso es aplicar la palabra de Dios. ¿Sabe cuándo deja de robar? Cuando se puso a trabajar, Dios empieza a compartir. trabajo de un nuevo convertido, y con ese dinero que gana, empieza a mostrar una vida de ayuda a los demás con ese dinero. Amén. Realmente me doy cuenta de que esa persona, Dios la transformó a través de su palabra. Miren el versículo 25. ¿Cuándo deja de mentir el mentiroso? Por lo cual, después de la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Amén. Cuando me doy cuenta de que el mentiroso dejó de decir mentiras, cuando habla la verdad. Cuando habla la verdad, no cuando habla medias verdades. Acá les voy a dar un paréntesis en cuanto a la comunicación que me ayudó mucho viendo estos pasajes. ¿Cómo debe ser una comunicación? En la casa, en la familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas y en la iglesia. Primero, el primer principio debe ser una comunicación siempre hablando la verdad. Siempre se debe hablar la verdad. Vieron que nosotros los esposos a veces cuando nos mandamos alguna de que
gastamos de más o alguna cosa y llegamos y nos pregunta a nuestra esposa y uno trata como la mente natural que uno tiene de tratar de salirte con la suya y empieza y la dibuja, ¿no? Decimos en Argentina. Eso es media verdad. La verdad es decirle, mira, amada, gasté esto, si me equivoqué, bueno, pero hice esto. Hablar verdad, hay que hablar la verdad siempre, hablar con honestidad. El segundo principio, no dejar para mañana. ¿Qué significa eso? El 26 dice, airaos pero no pequéis. Airaos pero no pequéis. Hay que solucionar las cosas sin dejar para mañana cuando hay enojo o cuando hay algo. Hay que solucionarlo el mismo día. Hay que ir a pedir perdón si afecté a alguno, pero no dejen que esto avance porque después se forman las amarguras, se dejó pasar, se ven afectados. Lo tercero, no solamente hablar con verdad, hablar sin esperar al otro día, sino el tercer principio es hablar de una manera sabia, ninguna palabra corrompida, sino que la que sea de edificación, ser benigno, hablar con amor. Y el cuarto principio es atacar el problema y no a la persona. Atacar el problema y no a la persona. Y en la comunicación vemos algo malo y atacamos a la persona. Vos hiciste esto. No, hay que atacar el problema para que la persona entienda que hubo un error. Un paréntesis en cuanto cuando vi Efesios. Ahí cambia uno. Y eso lo hace la palabra de Dios. Hermanos, el gran hombre de Dios, Esdras, yo dije, pero ¿por qué Esdras fue un hombre que Dios lo utilizó tanto? El secreto, anótenlo, está en Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para enseñarla, para inquirirla, para aplicarla y para enseñarla. Fundamental. La palabra de Dios primero tiene que cambiarme a mí. Después tengo que enseñarla. Recuerden a Santiago que dice que nosotros somos oidores olvidadizos, como aquel que se ve en un espejo y se va y se olvida cómo estaba. Tenemos que pararnos frente al espejo de la palabra de Dios para que nos muestre las cosas que tenemos que cambiar. Meditar, Señor, muéstranos qué tengo que cambiar. Enséñame tu palabra, qué pecado tengo que confesar. Miren, tengo que dar un taller en el campamento que empieza desde el viernes, el campamento era a nivel Suramérica, y elegí el tema de la ansiedad, porque me va a hacer bien a mi vida. Y yo estaba viendo algo, nosotros tenemos que atacar la raíz del problema. La ansiedad, nosotros sabemos todos los síntomas, que puede terminar hasta en ataques de pánico. Sabemos que se empieza, pero nosotros no, esos síntomas ya los sabemos. Tenemos que ver las causas y ir al fondo, al corazón y ver a través de la palabra de Dios cómo podemos ayudar a la persona con una problemática tan grande y más en este tiempo. La ansiedad es una problemática. Hoy estaba buscando un videito de la ansiedad en YouTube que me pudiera ayudar como para empezar la presentación, porque vieron que a los 18 tenéis que colocarle algunos, o si no, y les digo, está lleno de psicología y que tienen, había 200.000 reproducciones y yo dije, la gente está con una necesidad tan grande y nosotros tenemos para la solución para la ansiedad acá. ¿Saben por qué? Porque es que busca toda esta gente, la gran mayoría, buscan soluciones de momentos, pero después vuelve. Hasta que no cumplo con lo que me dice Efesios, hasta que no me despojo, hasta que no me renuevo y hasta que no me visto, no va a haber una transformación nunca en mi vida. Son parches que le colocamos al problema, tenemos que ir a la raíz del corazón y por eso la palabra de Dios en hebreo dice que es como espada de dos filos.
Vamos a leer Hebreos 4:12. Ya los dejo para que pregunten. Hebreos 4:12, miren lo que dice, lo que es la escritura. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, cortante como espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí podemos sacar un estudio bíblico increíble, lo que es la palabra de Dios, es viva, es eficaz, discierne, nos conoce lo que hay adentro, nos conoce. Siempre oren que Dios les hable, estén con atención porque el diablo les quiere distraer la cabeza. El diablo les quiere distraer. Cuando van a las reuniones del culto, hable la persona que hable. Cuando menos uno piensa, Dios le habla lo que necesita para el determinado momento, a través de cualquier persona, de cualquier hermano. Porque es la palabra de Dios. Mino, tengan un compromiso. Que el nuevo creyente que ustedes discipularon ame la palabra de Dios. Porque las experiencias que ustedes les digan no lo van a transformar. No sé si le compartí un día, llegó un alumno del instituto que habíamos dado el evangelio en un campamento, muchacho con muchas años. Llevaba un año de instituto bíblico, un poquito más, y un día llegó a la oficina con el bolso preparado y me dijo, me voy. David es su nombre. Está casado hoy, tiene una familia hermosa. Le dije, ¿por qué te vas, David? Me dijo, porque estoy ya desesperado con mi situación. Le dije, pero bueno, ¿qué pasó? Me dice, no puedo más. No puedo más. No puedo más con mi orgullo. Ya no puedo más, ya sé que soy así, no voy a cambiar. Y lo escuché. Y le hice una pregunta, le dije, David, ¿qué has hecho para trabajar con tu orgullo que es tan fuerte para vos? Y me dice, Eliezer, he escuchado tus consejos. Dije, está bien, pero ¿qué más ha hecho? He escuchado los consejos de mis compañeros, de otras personas. Bueno, está bien, pero ¿qué más? He orado, está bien. ¿Qué más? Me dice, y yo le hice una pregunta. Le dije, bueno, en la palabra de Dios, ¿qué principios y qué convicciones tienes vos en cuanto al orgullo? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al orgullo? No, ¿qué te digo yo? Y me dijo, no sé. Le dije, ¿cuál es el remedio para el orgullo? No sé. Cuando terminé de hablar con él, después de lo que le voy a compartir, me fui a pedirle perdón a Dios. Porque le dije, Dios, uno quiere que la gente se transforme con el orgullo de uno, no con el orgullo del pobre que lo sufría, con mis experiencias, con lo que yo creo, con lo que yo pienso, con mis consejos. Pero eso es imposible. Entonces le dije, David, vamos a estudiar el orgullo. ¿Qué dice la Biblia? Y empezamos a buscar pasajes en cuanto al orgullo. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios resiste a los soberbios. Busquemos David, el ejemplo de alguien con orgullo. ¿Qué hombre orgulloso vemos en la Escritura tan grande? Varios, Saúl, otro, pero me gustó la vida de Nabucodonosor. El hombre más poderoso de la civilización de ese momento. El presidente americano, por así decirlo, en ese momento. Y cómo era un hombre tan soberbio, tan arrogante y que se llevaba todo por delante. Orgulloso. Y todo lo que la Escritura dice. Y le dije, David, vimos todo lo que es el orgullo, que los problemas a los que lleva, que es un pecado. Pero vamos a ver la solución. La humildad. Vimos en Nabucodonosor la gracia de Dios, su disciplina, cómo lo llevó como un animal, cómo tuvo que reconocer que Dios es el Altísimo. Vimos que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero vimos el ejemplo de Cristo, el siervo por naturaleza, por humildad, el mismo Dios en humildad. Vimos varios pasajes. Le pedí que memorizara, que meditara.
fue otra persona. Pero ¿qué lo transforma? Este libro. Y eso tenemos que entenderlo en nuestras vidas. Hermanos, el devocional diario, Dios nos habla a través de este libro. Tenemos que transmitirlo al nuevo creyente. Dios nos habla. No nos va a hablar de otra manera. ¿Quieren conocer la voluntad de Dios? Acá está. Acá está la voluntad de Dios. Acá, en nuestra comunión, en las circunstancias que Dios va colocando. Y Dios nos habla por su palabra. Así es de que, si Dios quiere, el próximo miércoles ya terminaríamos lo que es el discipulado. Se fue corriendo el tiempo y yo agradezco a Dios por su tiempo. Pero me gustaría que preguntaran algo en cuanto a la palabra de Dios y lo que hemos hablado. Por favor. Yo voy a hacer una pregunta. Viendo que la palabra es la verdad, ¿no? Yo en el círculo de trabajo que me muevo tengo compañeras que profesan todas las religiones, desde yoga y otra que es católica, y me pregunto, digo, ¿cómo cuesta? Y muchas que se inclinan en el tema de la espiritualidad, ¿no? Con el tema de la espiritualidad, perdón, mira, con el tema de la espiritualidad, Habla, seguir. tranquila, habla. Sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, yo te escucho. Habla. A ver, ahí está. Y yo digo, ¿cómo les cuesta creer en Dios, en la palabra de Dios? Pero sin embargo, todo lo que es lo espiritual, tengo otra compañera que acá cerquita de mi casa hay unas pirámides energéticas donde va mucha gente a recibir esa energía y no sé qué, que profesa Claudio María Domínguez, que es famoso. Y ella cree en todo eso y yo le hablo de la palabra, le hablo de Dios y me dice, sí, pero es muy parecido. Y yo digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y ahí digo, cómo tienen la mente entenebrecida, ¿no? Porque piensan que profesan algo que tiene que ver con Dios, con la paz, y es como una verdad desdibujada, ¿no? La que vive la gente de hoy. Eso, digo, ¿cómo cuesta que nosotros... Acuérdense que el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Ahora, es muy particular de que la Escritura en el libro de Primera de Juan también nos habla de que vendrán anticristos. Y yo les digo, es un tiempo en que la gente va a buscar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ellos necesitan encontrar algo que dé paz a su corazón. Sí. Algo que los tranquilice, pero los va a tranquilizar por un poquito de tiempo. Pero le voy a decir algo. Cuando esta señora tenga una prueba, sabe dónde va a mandar las pirámides, ¿no? Sí. Porque ahora de pronto le está yendo bien y ella piensa que energía necesitamos todos en este tiempo. Pero cuando vengan las situaciones difíciles, porque ellos les prometen todo color de rosa. Y nosotros cuando les hablamos de Dios, seguir a Cristo no va a ser todo color de rosa. Desde el principio decimos, porque no es fácil. La vida no es fácil. Pero sí tenemos paz y tranquilidad con Dios. Él nos va a ayudar en la prueba. Pero a orar por ella y a esperar que Dios te dé la oportunidad de que el Espíritu Santo haga una obra en su corazón. Paréntesis. Cuidado con los libros que leen. Si ustedes están bien empapados de la palabra de Dios, aún libros cristianos que a veces meten tanta cosa, pero les voy a decir algo, como colombiano. El que aprende a comer pescado
se vuelve una persona habilidosa en sacar las espinas. Sí, que hay pescados con muchas espinas, pero nosotros ya tenemos una práctica que fácil. El buen cristiano que está empapado en la Biblia, cuando lee un libro interesante, también sabe sacar las espinas. Porque hay libros que vienen 95% de verdad y 5% de cosas muy raras. Entonces tenemos que aprender a discernir. Lo que yo les hablo, espero que ustedes mismos en su casa agarren la Biblia y digan, ¿será que lo que dice Eliezer es verdad? Vamos a examinarlo bien. Y estudien y se preparen y hablen y me digan, mira, yo pienso que este punto estoy en desacuerdo con vos por esto y esto. Puede ser, y tiene que ser así. Pero amen este libro porque es lo que los va a ayudar a crecer y a cambiar. No sé con qué problema estás luchando. Voy a ser un poquito más frontal. No sé con qué pecado estás luchando. Pero tenemos que buscar acá. Este muchacho luchaba con el orgullo. Pero tenemos diferentes luchas. Y Dios tiene la solución acá. En este bendito libro. Que examina nuestro corazón. Entonces los animo a eso. ¿Alguna pregunta? Vamos, por favor. Todos hacen un devocional diario, ¿no? Memoricen la escritura, por favor, memoricen la escritura. No hay excusa de que no tenemos cabeza para memorizar, eso es falso. Es una disciplina, un ejercicio. Un ejercicio. Hay que memorizar. Yo les digo, estoy hablando con ustedes y me vienen versículos que hacía tiempo no pensaba, pero el Espíritu Santo usa de una manera increíble que yo mismo me sorprendo después. Pero pregunten si hay alguna duda en cuanto a la palabra de Dios. Les quiero cambiar la pregunta. ¿Ustedes piensan que Dios puede hablar por otro método hoy en día? Ya que no me preguntaron, les voy a preguntar yo. Y yo creo que por Sí. la palabra y como usted dijo, por las circunstancias, ¿no? Sí. Amén, amén, amén. El Sí, Señor nos... circunstancias es una confirmación de lo que le habla a uno Dios en su palabra. ¿Podría dar un ejemplo, por favor? A ver. Un ejemplo. Sí. Por ejemplo, mire, siempre oremos que Dios coloque su voluntad en nuestro corazón. Sí. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Ahí está. Sí. ¿Hay algún soltero por ahí? A ver, se esconden todos, ¿no? Al frente de ustedes, ¿qué soltero hay por ahí? ¿O soltera? Bueno, alguno, X. Entonces dice, yo estoy orando por tal persona. Pero en la Biblia no te va a decir el nombre de la persona. En la palabra de Dios te da principios para ver cómo es la persona. Entonces yo tengo que orar porque sea una compañera idónea, porque sea una hija de Dios. Y miren, Dios nos cambia tanto. Cuando empecé a orar por Analía, yo venía de recién convertido, yo dije, pero orar por si me gustó una chica, le digo, y se terminó. No, me dijo mi consejero, vas a tener que orar. Les digo, 7 meses orando cuando vi. Primero me gustó, por supuesto. No me iba a casar con un espíritu. Tenía que gustarme. Cuando la conozcan, la lleven a la iglesia, van a ver los milagros de Dios. Tan hermosa con este colombiano, pero son las cosas que hace Dios. Y orar. Señor, coloca tu voluntad en mi corazón. Coloca tu voluntad en mi corazón. No quiero otra cosa. A los 7 meses, orando, leyendo la palabra de Dios, Dios fue colocando eso en mi corazón de una manera increíble. El Espíritu Santo es ella. Es ella. La palabra de Dios. Estoy dando un ejemplo de mi esposa, ¿no? El Espíritu Santo en mi corazón.
Después vienen los consejos de otras personas, pero personas que uno tenga como autoridad. Me fui a hablar con mi consejero, uno de los directores en ese momento. Si él me hubiera dicho no, me iba a ir a patear los troncos de la laguna, pero era un no. Pero vieron los pibes, me gustó tal chica, y el papá le dice, un papá espiritual, le dice, no, porque espera, no, no quiere. Voy a hablar con el pastor le dice, mira, date un no, ese es, y se metió. No. La voluntad de Dios va acompañada de todo eso, del consejo. Y luego las circunstancias. Ella no sabía que yo estaba orando por ella, pero se fueron dando circunstancias porque yo estaba empezando a visitar a un muchacho con HIV en Buenos Aires y ella vivía muy cerca y ahí empezó a darse la cosa y se dio todo. Yo quería hacer la voluntad de Dios. Confirmada. Cuando decidí quedarme como misionero, yo me quería devolver a mi país, yo me quería ir a mi país, yo no me quería quedar con estos argentinos. Se ríen, ¿verdad? No me quería ir a mi país. Pero empecé a ver los jóvenes argentinos como los colombianos. Porque cuando llegué a Buenos Aires era hermosa, pero fueron pasando los años y empecé a ver los mismos adictos por las calles y Dios colocó un peso en mi corazón tan grande que cuando empecé a orar fue tan grande el llamado que no iba a ser lo que yo quería, iba a ser lo que Dios quería. Y cambió mi mente y mi corazón, yo no me quería quedar acá. Y su palabra lo confirmó. Y las personas lo confirmaron. ¿Sabe cuál fue la primera pregunta que me hizo quien es hoy mi esposa? Cuando le fui a hablar que estaba orando e interesado por ella. Me dijo, ¿en qué pasaje bíblico basaste tu decisión? Menos mal que tenía el pasaje. ¿Se imagina? Ahí me hubiera tocado el verso colombiano sacarlo, ¿ah? Pero ese día dije, más convencido, es ella. Eso era lo que yo quería. Entonces, Dios no te va a mandar donde vas a sufrir. Tengo mi amigo en la Franja de Gaza. Yo le rogaba para que se quedara formando gente en Buenos Aires. Yo le decía, él es un musulmán, nació en Belén, perteneció a un grupo guerrillero. Eso después, por favor, si lo borran de la grabación, me ayudarían. Él pertenecía a un grupo islámico. Llegó a Buenos Aires a hacer lío. Se encontró en una iglesia que le dieron amor, lo llevaron a monte, a campamento, aceptó a Cristo, estudió 3 años, y yo le rogaba, le dije, pero vas a ir allá, ya perdiste tu familia, porque ellos pierden la familia. Lo persiguió la familia. Llegó allá, iba a ser maltratado, humillado, encarcelado, torturado. Y yo decía, pero no puede ser. Yo le rogaba, le dije, forma gente que vuelva allá, pero no te vayas. Pero el mejor lugar y el más seguro es el centro de la voluntad de Dios para tu vida. Él está en la Franja de Gaza, donde yo no duraría un minuto porque me cae una bomba, y él está en el peor lugar y Dios lo cuida allá. Pero él está feliz allá. Yo estoy feliz en Buenos Aires. Dios te va a llevar donde Él sabe que te va a usar y su voluntad es perfecta. Te va a dar el trabajo que necesitas, te va a dar el estudio que necesitas. Pero tenemos que, la voluntad de Dios, siempre colocar nuestras vidas en sus manos, Señor. Yo a los jóvenes les digo, es un tiempo de que tienen que prepararse, porque la obra de Dios requiere gente preparada para servirle. Tenemos dos ejemplos. En las iglesias hay chicos que quieren venirse a preparar al instituto o a otro seminario, y los padres, no, tenés que ir a la universidad, tenés que ir a la... Y si Dios lo llamó a que vaya a un seminario, ¿por qué no lo dejas? Y tenemos el otro extremo, nuestros hijos, porque somos misioneros, pastores,
¿Qué queremos nosotros? Que nuestros hijos sean misioneros o pastores. Y si mis hijos vienen y me dicen, papá, quiero ir a la universidad. No, ¿cómo se te ocurre? No. La voluntad de Dios para cada uno es diferente. Lo más importante es que estén en el centro de su voluntad. Yo no quiero estar en otro lugar. Y Dios lo confirma por su palabra, por la oración, por personas y las circunstancias. Las circunstancias se te van a dar. Todo va a ir camino a donde Él quiere. Pero tenemos que gastar tiempo en su palabra y en la comunión. Gracias. ¿Alguna duda en cuanto a lo que es la palabra de Dios para nosotros? ¿Cómo dijo? No, no se lo escuchó. ¿Alguna duda en cuanto a lo que es la palabra de Dios? Yo les puedo preguntar lo último. Sí. ¿Quién me puede compartir algo que Dios haya hablado a su corazón en este último tiempo? A través de su palabra. Dios nos habla a través de la Biblia, ¿no? ¿Quién me puede compartir algo de su devocional? Algo que pueda compartir. ¿Algún versículo que haya sido de bendición en este último tiempo? Que hayas leído y me diga, hermano, este versículo me hizo bien por esto, esto. Anímese, vamos, vamos, vamos. A ver, la hermana. Ay, Ahora sí, soy yo, soy gracias, Rosaura, hermano, así que bueno, yo creo que es toda una vida completa el devocional, es la grandeza de Dios, lo maravilloso que uno puede encontrar y caminar en su gran infinita misericordia y gracia de Dios. Eso podría decir hasta ahora que, bueno, he estado, así que es la maravillosa palabra que uno puede decir. Hasta podría decir, hermano, así que es tanto lo que Dios hace, quizás lo que uno puede decir es muy amén, poco, amén. ¿no? Así que eso, hermano, Eliezer. Amén, amén. Alguien más, vamos. Mucho silencio. Bueno, el próximo miércoles, ya si Dios quiere, terminamos este tiempo. Se terminó noviembre y alcanzamos a ver evangelismo y discipulado y esperamos que sea una bendición y que puedan empezar a aprovecharlo para los nuevos creyentes y para nuestras vidas también, ¿no? Por supuesto. Bueno. Una pregunta, hermano. Sí, hermana. El tema de la práctica del evangelismo, ¿cómo haríamos? Me dejan pensar porque no, ¿ya pueden salir? Sí, creo que por lo menos en el barrio donde ellas viven, a la cuadra,
o por, no sé, o por internet o por WhatsApp. Bueno, hacemos así. El próximo miércoles es cortito lo que les voy a hablar del bautismo y hacemos algunos cómo empezar una conversación evangelística, que eso me quedó en la cabeza que lo podríamos hacer. Y ahí ya nos lanzamos y vamos a poner una tarea y ponemos una reunión después para ver cómo nos fue. ¿Les parece? Claro, perfecto. Y hacemos otra reunión después. Sí, sí. Bueno, quedamos así entonces. Bueno, Bueno, vamos a orar y dejamos este tiempo. Señor y Dios Santo, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a gastar tiempo en tu palabra cada día. Háblanos, háblanos, bendito Padre. Necesitamos escuchar tu voz. Que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra. Bendice mis hermanos, cuídales, guárdales, dales sabiduría, enséñales, recuérdales cada día tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.